Buenas tardes a todos otra vez. Tengo el placer de presentaros a Jesús Carnero, veterinario que desarrolla su trabajo en Balcon Pines. Ha tenido el buen gusto de presentar un trabajo práctico para que se publicara en Anaport. Ha sido seleccionado, se ha publicado en el último número y, bueno, nadie mejor que él para que lo presente. Nosotros ya hemos procedido a hacerle una transferencia por el importe de 3.000 euros, que es el importe del premio, que además está copatrocinado por IDT, al cual le agradecemos su colaboración, y seguimos animándoos a todos a que os animéis a coger la pluma. Jesús, cuando quieras. Pues aquí en el... Bueno, pues en primer lugar... En primer lugar quería agradecer a Anaport y al jurado por haberme concedido este premio, y también a la IDT Biológica y su gente, a Susana, a Carlos y a Sergio, por haberme animado y apoyado para realizar este trabajo. Y bueno, cuando Sergio me comentó sobre la posibilidad de hacer un caso clínico o escribir algo, yo tenía muchas ganas de escribir algo sobre el tema que os voy a presentar, que es un tema bastante viejo ya en la producción porcina, que es el tema de la necrosis de orejas, porque de un par de años o 3 años, digamos, para acá, yo venía observándolo con una cierta curiosidad porque tenía ciertos aspectos extraños. Así que estoy doblemente agradecido por poder compartir con vosotros esta curiosidad. Y si puedo... Muy bien, cuando quieras. Vale. Bueno, el tema sobre el que hice el caso clínico es sobre este tema de la necrosis de orejas. Aquí pongo una foto de los animales en colectivo, porque como veréis vamos a repetir mucho el tema de los corrales y de la presentación colectiva del problema, y un ejemplo. Con este caso, digamos que quise resumir una serie de casos que venían repitiéndose de manera cotidiana y persistente, y que, como ya he dicho, pues, bueno, pues van a abrir un poco... tienen puntos o ángulos bastante abiertos, pero bastante curiosos, ¿no? Digamos que este tipo de necrosis de oreja que estamos observando ahora mismo, podemos, digamos, hacer como una pequeña definición diciendo que es un proceso patológico que se presenta en grupos de animales con la necrosis de las 2 orejas como síntoma clínico principal y primario. Vale, voy a pasaros un poco. El momento de aparición de estos problemas, digamos que es un problema viejo, el tema de la necrosis de oreja, y que todos hemos visto, bueno, pues de siempre, ¿no? Es un problema que siempre se ha vinculado con el tema del mordisqueo o la pica, y la pica, a su vez, pues siempre se ha querido explicar desde un punto de vista multifactorial, donde inciden pues muchos factores: condiciones ambientales, deficientes, hacinamiento, densidad, sensibilidad al estrés de determinadas líneas genéticas, infecciones inespecíficas en curso, etcétera. Pero en este caso, desde finales del 2012 y principios del 2013, pues bueno, lleva un tiempo darse cuenta, pero que estamos ante una presentación de la necrosis de oreja que digamos que difiere un poquito, porque ahora os voy a ir explicando un poquito en qué consiste, y vamos a ver que hay elementos diferenciales. Lo primero es que es una afectación colectiva. Es decir, cuando hablamos de necrosis de oreja no estamos hablando, o anacrosis enzootica de orejas, mejor dicho, no estamos hablando de un animal que tiene necrosis, sino de una distribución claramente colectiva, marcada por corrales, que eso es un elemento al que le vamos a dar bastantes vueltas. Vale. El momento de presentación de este proceso, que se manifiesta directamente con la necrosis de oreja y que es independiente, ya lo veremos, al mordisqueo y la pica, es decir, aparece sin que se observe comportamiento de mordisqueo y de pica ni de caudofagia, que eso es muy importante, bueno, pues aparece de esta manera, o sea, es una afectación primaria la necrosis de oreja. Ya veremos que vemos alguna cosita antes, pero no demasiado.
La presentación de estos problemas pues es muy curioso porque aparece a partir de la sexta, séptima semana de vida. Y también la vemos esta presentación en el primer mes de ceba, ¿vale? Hay casos en el que animales van con necrosis de orejas al cebadero y el proceso continúa allí, ¿eh? Y otras veces se desata en el cebadero, ¿vale? Es muy curioso porque la presentación de casos a nivel colectivo es rarísimo antes de la sexta semana de vida, muy extraño. Y este problema comenzó siendo en la sexta, séptima semana de vida, pero ha venido, digamos, teniendo presentaciones más retrasadas en el tiempo, en la octava y hasta en la novena, trayendo como consecuencia pues, bueno, unos animales que al momento de la carga pues presentan un fallo en la calidad porque presentan estas heridas, ¿no? Como os decía, la distribución es una distribución por corrales. Hemos visto que es una distribución completamente aleatoria, no depende del sexo, no depende de la genética, no depende dentro de la genética del estatus genético, si es una abuela, si es una reproductora, no depende de las condiciones ambientales, ni de aireación, ni de la densidad, ¿vale? Y lo definimos como un proceso que normalmente tiene una alta morbilidad, por lo menos dentro de esos corrales afectados, pero que tiene una baja mortalidad. Luego veremos que intenté ilustrar este tema de la necrosis de orejas con dos casos clínicos. Un caso clínico vamos a ver que sería más o menos el ordinario, el normal, el más habitual, y otro pues un caso que ciertamente pues, es la excepción, ¿no? Por su agresividad. Bueno, vemos aquí unas fotos, pues veis perfectamente, son claramente los corrales afectados lo están normalmente siempre en un porcentaje que suele superar el 70% de los animales afectados. Es un proceso que va, digamos, en aumento, comienza con unos pocos animales y va aumentando de animales hasta alcanzar, digamos, y estabilizarse el proceso. ¿Vale? Veis aquí que hay animales pues, que si os fijáis un poquito, aunque la foto no es de mucha calidad, que tienen la necrosis de oreja en distintos estados. Que eso también podemos ver una evolución de las lesiones de necrosis de oreja desde la cianosis hasta la pérdida parcial de las orejas. Bueno, otra presentación, otro corral para que veáis. ¿Vale? En la clínica, lo que os decía, es una necrosis de oreja primaria, con ausencia de mordisqueo. De hecho, llama la atención, o a mí por lo menos me la llama, lo poco que se muerden los cerdos para la cantidad de costras que tienen. Porque cuando se establecen las costras, que pierdan las costras es muy sencillo, rozamiento con paredes, rozamiento con otros cerdos, con el comedero, al final va a haber costras o heridas sangrantes. Sin embargo, los cerdos es raro que se presente el fenómeno del mordisqueo. Se suele presentar, y siempre se presenta cuando aparecen grandes heridas sangrantes, pero no es habitual. La evolución de las lesiones, como os he dicho, pues hay una evolución de las lesiones, luego veremos algunas diapositivas, desde lesiones muy incipientes, en la punta suele ser en la punta de la oreja, pero no en la punta exactamente, sino en la parte próxima a la punta y normalmente por el borde, digamos, interior. Y bueno, pues pueden llegar a evolucionar a lesiones pues, que al final acaban los cerdos con las orejas pues, como un osito, vamos. O sea, es un fenómeno, es un proceso que hemos visto que está acompañado claramente por fiebre a nivel colectivo, ¿vale? Las lecturas de fiebre ya lo veis ahí, desde décimas a una fiebre seria y alta. Hemos visto también que dentro de los corrales afectados, los hay que están totalmente afectados, pero dependiendo del momento en que los pilles, hay veces que hay animales no afectados. Hemos detectado animales febriles que no tienen necrosis de oreja, ¿vale? Y bueno, pues hemos visto que esta fiebre que presentan los animales se presenta de manera temprana, por lo menos a lo largo de las observaciones y de las tomas de lectura rectal que hemos hecho, pues es lo que pensamos, que es una presentación de la fiebre de manera temprana, porque también podemos coger animales con una lesión ya perfectamente establecida y vamos a comprobar que probablemente no tengan ya fiebre. La fiebre se encuentra normalmente cuando las lesiones son incipientes. Vale. Vemos un fenómeno o un efecto contagio, puesto que el proceso no se instaura en todos los animales a la vez, sino que comienza con unos pocos hasta alcanzar a la mayoría de ellos y normalmente estabilizarse. Este fenómeno de la necrosis de oreja viene acompañado por sintomatología como mal pelo, apatía, lagrimeo. Algunos animales van a presentar retraso en el crecimiento, esto es evidente.
Hay constatación de infecciones o problemas secundarios, que luego veremos también alguna diapositiva. ¿De acuerdo? Hay casos de poliartritis, hay casos de adelgazamiento muy serio, de palidez, incluso de síntomas nerviosos. Uy, perdón. Bueno, aquí vemos un poco la evolución que sería un poco esta, incluso hay lesiones muchísimo más sutiles que estas, pero bueno, esto podría ser una lesión inicial, la punta de oreja, un poco por la parte interior, ¿vale? Y bueno, pues van evolucionando, más graves, ya lesiones, digamos, con componente con sangre y ya, pues, pérdida parcial del pabellón auditivo, ¿vale? Aquí vemos el tema de la fiebre, ilustrado por algunas fotos. Este sería un compañero de corral que presenta fiebre, lo que denominamos un asintomático febril. Vemos ejemplos de fiebre, lesiones de necrosis de oreja con fiebre, mucha fiebre. Bueno, pues hasta aquí hemos detectado. Vale. Estos serían problemas secundarios que, digamos que estos animales comenzaron a estar enfermos con una necrosis de oreja y acabaron así. Este es un animal con poliartritis, sacado, digamos, en el destrillo de una carga, que por eso está pintado, porque no tiene la calidad suficiente para ir a la carga. Otro animal, este animal presentaba problemas respiratorios y una delgadez bastante acusada, ¿vale? Y bueno, pues voy a ilustrar un poco cómo ocurre esto en las granjas con dos casos clínicos que son los que se presentaron. En la granja sería, digamos, lo habitual, ¿vale? Es una granja de 750 reproductoras, es bueno, pues una genética que yo he llamado A, es una granja PIRS negativa, es una granja que vacuna frente a PCV2 en tercera semana de vida. Y esta granja, pues bueno, pues presentaba de manera habitual, pues entre un 10, un 15% más o menos de presentación de neo, de necrosis de orejas, y bueno, durante, me parece que fue un periodo que llegó a ser de 3 meses, pues tuvo un incremento que se elevó hasta el 30-35%, ¿vale? Este incremento de necrosis de oreja lo que no supuso un aumento de mortalidad, que se mantuvo, es una granja que tiene unos resultados magníficos a ese nivel y los mantuvo, que creo que se quedó en un 0,6%. Pero sí que se vio un retraso al crecimiento y nos produjo una baja en la calidad de la venta de los lechones, porque las cargas que había que pasar a cebadero durante esos 3 meses, pues había un 30-35% de animales que llevaban costras en las orejas y, por tanto, en el cebadero eran susceptibles de poder desencadenar el proceso de la pica tras la mezcla de los animales, ¿no? Y el otro caso sería la granja B, una granja de 500 reproductoras. Es otra genética, que yo he llamado B, igualmente PIRS negativa y también vacunaba a los lechones frente a PCV2 en tercera semana de vida. Aquí, más o menos desde un punto inicial parecido, es decir, con presentaciones más o menos cotidianas de un 10 o un 15% de animales afectados, bueno, pues tuvo también en un lote una afectación que ya superó el 40-45% de animales afectados. Este brote sí fue agresivo. Aquí se desató una patología verdaderamente importante. Aquí hubo procesos serios neumónicos, hubo animales afectados con síntomas neurológicos graves y se produjo una mortalidad pues, muy grave, de un 6%, que duplicaba la mortalidad que esa granja tenía, que venía a ser de un 2,95%. Se intentó un tratamiento con antibióticos en pulsos a base de amoxicilina, que no hizo nada. El uso de los antiinflamatorios orales sí que producía una mejora en el estado de los animales. Y de aquí se hicieron alguna necrosia, aparecieron lesiones que, bueno, que el laboratorio reportó que eran compatibles con algún grado de afectación bacteriana, como las encefalitis que se vieron en uno de los animales y adherencias a nivel cardíaco en otro de los animales. Y se consiguió descartar PIRS y PCV2 a través de la inmunohistoquímica y de la serología. Bueno, vamos a pasar a la parte de la discusión. A ver si, digamos, fruto de la observación de lo que hemos visto y de lo que yo os he contado, pues llegamos a saber un poco de qué va este tema de la necrosis de oreja, en este caso, que no quiero hacer extensivo más que al marco de los casos que yo he observado, lógicamente, porque la necrosis de oreja es un síntoma pues, que puede ser compatible con, bueno, ya lo veremos si luego sale la discusión, con distintas enfermedades infecciosas o no. Pero digamos que en el marco de lo que yo os estoy describiendo,
¿Qué podía ser esto? Bueno, hemos visto con la observación que tenemos, pues eso, una independencia. O sea, los corrales se presentan de manera completamente aleatoria. Independencia de la genética, independencia del sexo, del tamaño de los lechones que están, digamos, en cada corral, porque se organizan por corral, por tamaño. Independiente de la estacionalidad, independiente de las condiciones ambientales, sean óptimas o sean deficientes, independiente de la densidad de los animales, si están un poco más hacinados o menos. Vale, hemos visto que es muy rara la afectación de los animales jóvenes. Ya lo hemos dicho que las afectaciones por debajo de la 5ª semana son muy raras, ¿vale? Las granjas lo están durante largos periodos de tiempo, aunque sea de manera intermitente, pero es así. O sea, desde el año 2013, las granjas que han ido presentando este tipo de problemas lo presentan de manera más o menos cotidiana. Puede haber épocas en las que hay una mayor prevalencia o una menor prevalencia, pero no desaparece. Y la forma de presentación siempre es exactamente igual, ¿vale? Luego está el tema de la distribución por corrales, que ahora veremos que va a ser un punto importantísimo en la discusión. Vemos un fenómeno de contagio en la corta distancia, porque los animales comienzan siendo unos pocos hasta acabar afectando a todos, ¿vale? Y vemos la existencia de fiebre a nivel colectivo, ¿vale? Bueno, este es un gráfico que puse en la revista, yo creo que es muy ilustrativo de lo que es este problema, porque esto ocurre de esta manera. Es decir, estos son dos ejemplos reales de dos momentos puntuales de dos granjas distintas que presentaban este tipo de problema. En el círculo oscuro estarían los animales con necrosis de oreja en distintos grados y con el círculo blanco animales no afectados. Vemos que tiene una clara distribución por corrales, ¿vale? Ya hemos visto entonces que la casuística de vincular el origen, por lo menos el origen de esto a la genética, a las condiciones ambientales, al tamaño de los animales, no es así. Bien es cierto que cuando se establece un problema de pica, o sea, cuando se establece un problema, o incluso cuando se establece un problema de necrosis de orejas, que ya hay unas lesiones establecidas, pues está clarísimo que unos animales que están más hacinados o que están peor ventilados o que tienen un grado de humedad inadecuado, pues ese problema se va a agravar. O sea, la solución la van a encontrar más tarde y más difícil. Pero a priori es independiente de esto, ¿no? Otra cosa que se ha barajado también como causa y que viendo este patrón de distribución, pues podemos pensar que es un tipo de casuística poco probable, es el tema de la intoxicación. Es decir, un proceso de intoxicación, incluso un proceso de naturaleza enterotoxémica, tendría una distribución más difusa. Es decir, todos los animales de la sala, es decir, sobre todo si esa intoxicación viniera mediada por el pienso, por el agua, por una medicación colectiva, por ejemplo, o algo así. Es decir, eso no explicaría este tipo de patrón de corrales afectados. Tendría una afectación más difusa. Tendríamos uno afectado allí, otro afectado en el otro lado, que vendría marcado por la sensibilidad individual de los animales frente a ese desafío que les estamos poniendo. Y si nos fijamos en esta distribución marcada por corrales, y a esta distribución marcada por corrales añadimos o recordamos el efecto, digamos, contagio de que comienza siendo unos pocos hasta alcanzar a la totalidad o al 70% de los animales de ese corral, y tenemos en cuenta el fenómeno de que estos animales afectados, pues el proceso se detiene en el corral, porque eso es lo que suele ocurrir, se detiene en el corral. Es muy frecuente ver un corral afectado rodeado de dos que no están afectados para nada. Y a esto le añadimos la existencia de fiebre en animales afectados, sobre todo en fase temprana, y animales no afectados, digamos, sin necrosis de oreja, pero compañeros de corral, pues creemos muy probable que aquí estamos viendo la implicación o la participación necesaria de un agente de transmisión fecal oral, o sea, infeccioso. ¿Vale? Este agente supuesto que estaría participando, lo único que sabemos es que no nos provoca diarrea, porque esto no está asociado al cuadro clínico, en absoluto. ¿Vale? Y no podemos saber quién es este agente infeccioso participante o que sospechamos que pueda serlo. No sabemos si puede ser alguien común o exótico ni su naturaleza. Para llegar a algún punto, digamos, de más avance o de más conocimiento, pues serían necesarios plantearse estudios a distintos niveles, ¿vale?
Y no quiero finalizar pues, sin comentar que, bueno, que aunque se ha definido como un proceso de alta morbilidad pero baja mortalidad, que en la mayor parte de los casos no provoca grandes problemas, sí que es cierto, y probablemente por el proceso febril que tiene detrás, hay un claro retraso en el crecimiento, están perfectamente descritas complicaciones secundarias que pueden ser de tipo infeccioso por patógenos infecciosos oportunistas o no infecciosos, como es el hecho de que se puede establecer un fenómeno de pica, caudofagia, mordisqueo de una gravedad pues, variable. Y finalmente pues, provoca una merma en la calidad de las cargas que cuando tienes que salir a un mercado a vender tu producto pues puede ser muy importante. Así que bueno, pues muchas gracias y ahora os pongo un lechón que no tiene las orejas. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda. Es evidente que el trabajo merecía el premio. Bueno, si no hay ninguna pregunta, os quería mostrar, si me hacen el favor de poner un PDF, que es una analítica, digamos, de anatomía patológica, de lo poco que digamos que es hecho. No sé si se puede ampliar el zoom. Bueno, si no os lo resumo, bueno. Me temo que no se ve. Bueno, es igual, os lo resumo yo. Bueno, estos fueron, digamos, 6 animales que se enviaron a anatomía patológica, aquí a Microsvet, servicio de anatomía patológica de aquí de León, con necrosis de oreja de 6 animales de un mismo corral que estaban en distinto grado de evolución, todos ellos con fiebre, ¿vale? Entonces se tomó una biopsia con un sacabocados de la parte, digamos, que toca con la lesión necrótica, pero que todavía es, digamos, parte sana, ¿vale? Para ver si nos aportaba alguna información, pues era una prueba muy barata y bueno, a ver qué decía. Bueno, lo que dice aquí, bueno, es que encontró lesiones en la epidermis, como era normal, encontró lesiones en la epidermis con presencia de bacterias, como es lógico y normal que lo haya, ¿vale? Y luego encontró lesiones en la dermis, ¿vale? Las lesiones en la dermis, ahí no se lee nada, pero bueno, vienen marcadas por una lesión que pone que es una acusada perivasculitis con infiltrado de histiocitos y linfocitos, ¿vale? Esto se repitió en todos los animales, ¿vale? Vale. El comentario del patólogo, que viene debajo donde pone pronósticos, aquí esta parte de abajo no se ve nada, ¿vale? Pues bueno, lo primero que hace un comentario diciendo que este tipo de procesos, pues bueno, es compatible y en porcino más, según su opinión, con procesos febriles, lo cual en cierta medida pues, viene a un poco pues, apoyar o bueno, va en la misma línea del observado, de que hay fiebre, ¿vale? Y luego hace un razonamiento en el cual pues, dice que, bueno, que las lesiones que aparecen pueden ser causa o consecuencia de la necrosis de orejas, con lo cual tampoco se puede pronunciar, pero sí que hace una salvedad, que es lo último que está, digamos, en la última frase que dice, le llamó la atención, ¿vale?, que animales con una lesión epidérmica prácticamente nula tenían una lesión dérmica tan seria como los otros. Es decir, que esto hay que tomarlo, pues eso, 6 animales, muy poca información. Pero bueno, parece que el proceso vendría de dentro hacia afuera. Es decir, eso es lo que sabemos. Es interesante. Muy bien. Muy bien. No quiero desaprovechar la ocasión de felicitarle a que acaba de ser padre. Bueno, no, todavía no. Ah, estás en ello. Estoy esperando. Te felicito por adelantado. Bueno, muchas gracias. Venga. Muy bien. Recuerdo a todos que dentro de un rato comenzará la asamblea de ANAPOR y que en estos momentos ya se ha iniciado la visita a la Basílica, al Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro. Os aconsejo que no desaprovechéis la ocasión. Venga, gracias.